¿Qué harías si todo el sistema de seguridad de 300 empresas financieras existiera solo en la mente de un hombre, y ese hombre estuviera a punto de ser descartado? En el corazón de Guadalajara, entre torres de cristal y oficinas tech que crecen como hongos, vive casi en las sombras un hombre cuya mente parece un laberinto digital. Mauricio León, de 40 años. Para muchos en la empresa, él es reservado, casi invisible en las reuniones y ajeno a los chismes de oficina. Pero lo que casi nadie sabe es que durante 9 años, Mauricio fue el arquitecto invisible de la fortaleza digital que protegía a más de 300 clientes del sector financiero, bancos, fintechs y entidades de crédito que confiaban ciegamente en Finsecure MX, la firma más prestigiosa de seguridad en el Bajío. Desde líneas de código simples hasta estructuras de defensa imposibles de replicar, él diseñó un sistema fuera de lo común, no estándar, sí, pero absolutamente impenetrable. Jamás hubo una filtración, jamás un ataque exitoso. Y todo eso sin presupuestos millonarios ni grandes equipos. Mauricio trabajaba como un artesano, meticuloso, obsesivo, brillante. Lo inquietante es que nadie más entendía ese sistema. No existían manuales ni diagramas, todo estaba en su cabeza. Él era el plano y la clave, el guardián del castillo. Y si alguien lo sacaba del juego, no solo se iría un empleado, se apagaría el sistema. Y ese momento estaba por llegar. Cuando un extraño llega a destruir la seguridad que construiste con esfuerzo, mantendrás tu posición o lo perderás todo. Apenas 2 semanas después de que Gerardo Funes, un hombre joven, ambicioso y lleno de determinación, asumiera el cargo de director de tecnología en Finsecure MX, todo comenzó a cambiar rápidamente. En los ojos de Gerardo, Mauricio León ya no era el guardián de la seguridad, sino un obstáculo en el camino del progreso de la empresa. Gerardo provenía de una gran corporación tecnológica multinacional, donde todo giraba en torno a la velocidad, la innovación y la agilidad. Para él, el sistema de seguridad de Mauricio, aunque impecable hasta ahora, era antiguo, lento y sofocaba el ritmo de desarrollo. Según Gerardo, Finsecure MX no podía seguir atrapada en soluciones obsoletas y debía adaptarse a la vertiginosa realidad tecnológica que vivía el mercado financiero mexicano en auge. En su primera reunión con el equipo técnico, Gerardo fue directo y contundente. No podemos permitir que un sistema obsoleto retrase ni un minuto más el lanzamiento de productos. Quiero un modelo nuevo, más rápido, más ágil y, claro, seguro, pero no con métodos del pasado. La frase fue como un golpe directo al orgullo de Mauricio, que había cuidado con celo cada línea de código, cada muro invisible de fuego que nadie veía. Mauricio no estuvo de acuerdo. Defendió firmemente el sistema actual. Aunque no perfecto, nunca había fallado en evitar fugas de datos, algo que muchos sistemas modernos no garantizan. Debemos mantener la esencia de la seguridad, no solo correr tras la velocidad. Un error puede costarle a la empresa su reputación, insistió con la tenacidad de un veterano guerrero. Pero Gerardo no escuchó. Para él, la seguridad debía ser un equilibrio, sacrificable en parte para alcanzar la máxima velocidad de desarrollo. Empezó a implementar planes audaces, reduciendo controles de seguridad y limitando el acceso y la influencia de Mauricio en los proyectos nuevos. Esto tensó el ambiente dentro de la empresa. Los colegas comenzaron a dividirse en bandos. Unos leales a Mauricio, creyendo en su experiencia y paciencia, otros con Gerardo, dispuestos a cambiar a toda costa. Las discusiones se hicieron acaloradas, y las guerras silenciosas comenzaron mientras Finsecure MX lidiaba con la feroz competencia del mercado financiero. En otro rincón, Mauricio sentía una amenaza más grande que nunca. Sabía que si lo sacaban del centro de poder, el sistema de seguridad que construyó con tanto esfuerzo se volvería frágil y vulnerable, algo que podría desencadenar un desastre irreversible. Y eso apenas era el comienzo de la tormenta. Cuando estás frente a la tormenta del cambio, ¿te atreves a defender los valores silenciosos que construiste con esfuerzo? Mauricio León no es alguien que se deje convencer fácilmente. Después de casi una década en Finsecure MX, él no solo era el arquitecto de seguridad, sino el alma que mantenía la confianza en el sistema de la empresa. Cuando Gerardo Funes, el joven CTO, comenzó a criticar y presionar para un cambio acelerado, Mauricio sabía que tenía que alzar la voz. En una tensa reunión a mitad de semana, Mauricio miró fijamente a Gerardo con voz grave y segura.
Puedes llamar a mi sistema anticuado, fuera de los estándares industriales, pero funciona. Durante 9 años no ha habido ni un solo incidente de fuga de datos. Si cambias demasiado rápido, perderemos el control y pagaremos un precio alto. Gerardo respondió con una sonrisa desdeñosa. La eficacia no siempre es la verdad, Mauricio. El mundo tecnológico no para de evolucionar, y no podemos vivir en el pasado. Si no cambiamos, quedaremos obsoletos. Mauricio pensó para sí mismo, quizás tenga razón sobre la tecnología, pero no sobre la seguridad. Para él, la seguridad no es solo un conjunto de procesos o tecnología moderna, sino la precaución, la paciencia y el entendimiento profundo de cada pieza que forma el sistema. El sistema de Mauricio no es una solución prefabricada. Él ha pasado noches sin dormir diseñando cada capa de seguridad, cada protocolo especial, que no existe en ningún estándar industrial, porque la empresa no tenía presupuesto para comprar soluciones comerciales costosas. Cada capa está personalizada, adaptada a cada cliente y a cada amenaza potencial. No podemos solo enfocarnos en la velocidad y olvidar que la seguridad es el último muro que protege a los clientes y la reputación de la empresa. Dijo Mauricio con voz firme. No me opongo a la innovación, pero esta debe ir acompañada de conocimiento y cautela. Un paso en falso podría ser el último. Gerardo asintió como queriendo apagar la discusión, pero Mauricio dijo una verdad que pocos se atreven a reconocer. Si quieres cambiar, déjame guiarte. No voy a dejar que este sistema caiga en manos de quienes no lo entienden. El debate duró horas, interrumpido varias veces por las miradas pensativas de sus colegas. Algunos empezaron a inclinarse hacia Gerardo, seducidos por el brillo de la innovación, pero muchos seguían del lado de Mauricio, por su determinación y por los logros de seguridad innegables. Fuera de la sala de juntas empezaron a llegar llamadas y correos urgentes de clientes. El mercado financiero mexicano no permite errores. La historia del cambio y la seguridad no era solo una batalla interna, sino una carrera por sobrevivir en un mundo digital peligroso. Mauricio sabía que esta guerra apenas comenzaba y tenía que prepararse para todos los escenarios. Pero, sobre todo, jamás perdería la convicción de que la verdadera seguridad no es solo tecnología, sino dedicación y responsabilidad hacia cada cliente. Cuando tienes que pelear en un mundo sin armas estándar, aprendes a forjar tu propia espada afilada. Mauricio León sabía muy bien que en la batalla de la seguridad no siempre se cuenta con el presupuesto para adquirir las soluciones comerciales más caras y perfectas del mercado. FinSecure MX, aunque había crecido mucho, seguía siendo una empresa con recursos limitados, sin la posibilidad de gastar a voluntad en cada departamento. Por eso, Mauricio decidió crear él mismo las defensas de la empresa con herramientas y métodos que él inventó. Desde firewalls personalizados hasta reglas de detección complejas, todo estaba diseñado para leer con precisión cada acceso y cada movimiento sospechoso en el sistema. No se dejaba pasar ni el más mínimo detalle, porque Mauricio sabía que en el mundo de la seguridad, el detalle más pequeño puede ser la puerta para un atacante oculto. Sin embargo, la complejidad del sistema también generaba una gran barrera. Casi no había documentación detallada. Lo que Mauricio había construido residía principalmente en su mente, resultado de años de experiencia e intuición. Había dedicado miles de horas a programar, probar y ajustar cada software, pero no tenía tiempo ni recursos para documentar cada paso y regla. Es una espada de doble filo, admitió Mauricio en una conversación privada. Cada capa de protección es muy fuerte, pero por falta de documentación, si no estoy presente, el sistema es casi un misterio para los demás. Esto aumentaba la presión cuando Gerardo Funes intentaba cambiar el sistema. Gerardo no podía entender el detalle de cada línea de código, cada regla especial que Mauricio había creado, y comenzaba a preocuparse que el sistema se desmoronara si él se iba o si había un cambio abrupto. Mauricio sabía que un pequeño error o un cambio apresurado podrían tener consecuencias impredecibles. La seguridad no es solo defensa pasiva, sino un arte de operación delicada, con alguien que entienda cada latido del sistema. Pero no tenía otra opción más que trabajar en un mundo donde el presupuesto no permitía comprar la tecnología más avanzada. No podía permitir que la empresa sufriera riesgos por posibles vulnerabilidades que surgieran cuando alguien más tomara el control sin entender todos los detalles. Una vez más, Mauricio se dijo a sí mismo,
Haré todo lo posible para proteger FinSecure MX, sin importar las circunstancias. Fuera de su oficina, los colegas comenzaban a sentirse incómodos con la nueva gestión. Se daban cuenta que el sistema no era una plantilla estándar, sino una red compleja que solo Mauricio realmente dominaba. Muchos empezaban a temer si FinSecure MX tendría la fuerza para enfrentar los retos de seguridad ante el cambio interno y la presión del mercado. La verdadera batalla aún no había comenzado, pero las señales de alerta eran claras. Un sistema de seguridad único en su tipo, pero vulnerable por falta de documentación y demasiada dependencia de una sola persona. Cuando te quitan el poder poco a poco en silencio, no es el final, sino la señal de que se acerca una tormenta. Mauricio nunca imaginó que el silencio, la indiferencia ante sus advertencias, sería la primera señal de una guerra interna silenciosa en FinSecure MX. Los primeros días de Gerardo Funes como nuevo director de tecnología transcurrían con una calma sospechosa. No había gritos ni reuniones tensas, sino pequeños actos silenciosos que poco a poco erosionaban la influencia y el poder de Mauricio. Primero fue la restricción de su acceso a los sistemas más críticos que alguna vez gobernó. Mauricio se dio cuenta que ya no tenía control total como antes. Las capas de defensa y firewalls que había construido con tanto esfuerzo ahora estaban más cerradas. Las herramientas y datos que consideraba sus armas parecían arrebatadas de sus manos. Además, Gerardo ordenó consolidar los sistemas de registros de seguridad, antes un recurso valiosísimo para monitorear cualquier actividad sospechosa, en un sistema de monitoreo IT general que Mauricio no podía controlar. Este sistema estaba diseñado para detectar problemas básicos, pero carecía de la capacidad para identificar amenazas sofisticadas, los ataques cuidadosamente camuflados que Mauricio solía alertar. Mauricio se sentía empujado fuera del control, como si quisieran silenciarlo para poder hacer cambios mayores sin ser detenido. Pero con su experiencia Mauricio sabía perfectamente cuán peligroso era esto. El nuevo sistema de monitoreo IT no era lo suficientemente sensible para detectar amenazas complejas, los riesgos ocultos bajo una fachada normal que fácilmente podían ser pasados por alto y explotados. Miraba la pantalla y veía cómo las alertas que antes aparecían en el sistema antiguo ya no se mostraban. Los datos detallados sobre accesos extraños desaparecían en un mar de información general y superficial. Sentía una inquietud creciente, como si una tormenta se estuviera acumulando bajo sus pies sin que nadie la viera. Y él, el único que entendía profundamente el sistema, estaba siendo alejado poco a poco, sin oportunidad de protegerlo. Sin embargo, no podía hablar abiertamente. Gerardo sabía bien cómo jugar este juego silencioso para eliminar al obstáculo sin causar ruido. Cada protesta de Mauricio era tachada de anticuada, lentitud o obstáculo para el progreso. Así, Mauricio tuvo que observar cómo, paso a paso, el sistema de seguridad que había construido perdía control, volviéndose cada vez más frágil en manos de quienes no lo entendían ni valoraban. La única pregunta que le quedaba era: ¿resistirá este sistema cuando llegue la tormenta o se derrumbará en silencio? Cuando gritas en medio de la multitud y nadie te escucha, quizá es momento de enfrentar la tormenta por tu cuenta. Mauricio siempre se enorgulleció de la herramienta de monitoreo de seguridad que diseñó, un sistema sofisticado que detectaba hasta la más mínima anomalía en la red de FinSecure MX. Esa herramienta era el fruto de casi una década de experiencia y dedicación, ajustada a cada capa de defensa que Mauricio construyó con sus propias manos. Sin embargo, desde que Gerardo comenzó a maniobrar y a restringir el acceso de Mauricio, las alertas del sistema se volvieron inútiles ante los ojos de los superiores. No entendían o no querían entender el lenguaje de esas señales complejas que Mauricio enviaba. Las alarmas sin un nombre claro, fuera del estándar que el Sistema General de Monitoreo IT de la empresa reconocía, eran rápidamente descartadas como falsos positivos poco confiables. Una tarde, mientras vigilaba la pantalla parpadeante con datos del sistema, Mauricio detectó una serie de accesos inusuales desde una dirección IP desconocida, accesos constantes a servidores con datos importantes de clientes, ocurriendo en horas cuando el sistema debería estar en calma absoluta. Rápidamente compiló y envió un reporte de alerta a la gerencia. Pero en lugar de recibir atención o medidas,
Solo obtuvo miradas indiferentes y respuestas frías. Hemos migrado todos los logs al sistema nuevo. Estas son solo señales de ruido. Enfócate en desarrollar el producto, no en complicar las cosas. Mauricio sabía que enfrentaba un peligro real. Pero cuando todo el sistema de gestión no cree, él es como alguien perdido en un bosque oscuro, gritando por ayuda sin que nadie lo escuche. La impotencia crecía, pero Mauricio no podía quedarse quieto. Silenciosamente continuaba monitoreando, usando sus habilidades y experiencia para analizar cada paquete de datos extraño, cada pequeña acción en el sistema. Descubrió que los intrusos no eran hackers aficionados, sino profesionales que usaban técnicas avanzadas para evadir la antigua seguridad. Buscaban explotar vulnerabilidades que solo él comprendía, desde configuraciones débiles en firewalls hasta fragmentos de código sin optimizar. Con cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Pero las advertencias de Mauricio seguían ignoradas. Mientras tanto, la alta dirección solo se enfocaba en la velocidad de desarrollo, las cifras de ingresos y los números calientes en los reportes. Una pregunta martillaba la mente de Mauricio. ¿Acaso algún día se arrepentirán de ignorar estas alertas? La historia no solo trataba de un sistema de seguridad comprometido, sino también de la indiferencia, de las decisiones que sacrifican la seguridad por ganancias, la paciencia por la prisa. Mauricio sabía que el camino por delante sería difícil y que la tormenta estaba por llegar sin que nadie estuviera listo para enfrentarlo. Cuando el sueño de una startup se convierte en la nube de ambición de un gigante, los valores fundamentales se sacrifican por la velocidad y la ganancia. FinSecure MX ya no era la pequeña empresa llena de pasión que Mauricio conoció al principio. Desde que fue adquirida por el enorme grupo Tecnocapital, todo empezó a cambiar día a día, no para mejor como él había soñado. Antes, FinSecure MX era como una pequeña llama que ardía con esperanza y convicción de que la seguridad era el pilar de cualquier producto. Cada decisión, por más pequeña que fuera, se pensaba con cuidado para garantizar la máxima protección a sus clientes. Pero bajo el mando de Tecnocapital, todo se volvió rígido y frío. Desde que Gerardo Funes asumió como CTO, la compañía priorizó el crecimiento acelerado, la reducción de ciclos de desarrollo y la optimización de costos. Estas frases se convirtieron en mandatos estrictos que no permitían retrasos o demoras por motivos de seguridad. La primera reunión bajo la gestión de Gerardo fue una escena que Mauricio nunca olvidará. «No podemos dejar que procesos obsoletos nos detengan», afirmó con voz fría, resonando en toda la sala. ¿Seguridad? Claro que es nuestra responsabilidad, pero no a costa de retrasar el lanzamiento. Cualquier opinión contraria era aplastada al instante. Las advertencias de Mauricio sobre los riesgos de recortar las pruebas de seguridad fueron vistas como obstáculos a eliminar. La empresa se convirtió en una máquina que solo funcionaba a velocidad, olvidando las barreras sofisticadas que Mauricio había construido en silencio. Recordaba las noches en vela arreglando cada error, parcheando cada brecha de seguridad, para ver ahora que ese sistema ya no tenía importancia. La inversión en seguridad se recortó severamente y el presupuesto para herramientas y personal se redujo drásticamente. Pero no solo eso, la cultura laboral también cambió. De un ambiente donde se fomentaba el compartir y discutir, pasó a ser un lugar donde cualquier error se juzgaba con severidad y cada decisión debía ser aprobada antes de ejecutarse. La creatividad y precaución se sustituyeron por prisa y presión. Mauricio sentía que se alejaba cada vez más de la visión original de la empresa y de sus propios valores. No solo protegía un sistema de seguridad, sino que intentaba proteger el alma de FinSecure MX, un alma que ahora parecía estrangulada por números y gráficos en los reportes financieros. Este cambio no solo debilitó el sistema de seguridad, sino que creó una brecha entre Mauricio y la alta dirección. Él era el único que veía el peligro venir, pero ya nadie quería escucharlo. Cada día al llegar a la oficina, Mauricio enfrentaba una batalla silenciosa, entre la razón y la presión, entre la responsabilidad y la impotencia. La gran pregunta ahora no era cómo proteger el sistema, sino si FinSecure MX seguía siendo la misma o si se había convertido en una máquina insensible, enfocada solo en las ganancias. Cuando todo tu esfuerzo parece inútil y la persona que fue un pilar sólido se convierte en alguien expulsado al olvido.
Mauricio sabía perfectamente que el sistema de seguridad que había construido con tanto esfuerzo durante 9 años no era solo una serie de códigos complejos, sino el corazón y el alma de FinSecure MX. Ese sistema había protegido a cientos de clientes de amenazas constantes en el volátil mundo financiero. Pero una mañana pesada, Mauricio recibió la noticia que le dejó helado. Sería despedido. No porque su sistema fallara, sino porque la empresa decidió adoptar un modelo de seguridad distribuida nuevo, gestionado por un tercero. Un modelo que, según Gerardo Funes, era más moderno, más rentable y adecuado para la estrategia global. Mauricio sintió como si todo el mundo se derrumbara bajo sus pies. Siempre pensó que su esfuerzo y dedicación serían reconocidos, que él sería el pilar para un desarrollo sostenible. Pero ahora todo parecía extraño, frío y sin alma. Caminó por los pasillos familiares de FinSecure MX por última vez, mirando cada rincón donde había pasado noches sin dormir arreglando cada brecha de seguridad. Cada paso pesaba con el sentimiento de traición. Gerardo, quien había sido su rival en tantas discusiones, ahora le anunció con frialdad: «Mauricio, la empresa necesita renovarse, y tú ya no encajas en esta nueva dirección». Sin emoción, sin un gracias. Este cambio no solo era una transición tecnológica, sino una declaración clara. Los valores antiguos, los métodos personalizados y la dedicación ya no tenían lugar en el nuevo mundo de seguridad de FinSecure MX. Mauricio sabía que debía irse, pero lo que más le dolía era el silencio. Nadie preguntaba, nadie explicaba, solo miradas fugaces como si él fuera invisible. Entregó todo el sistema al nuevo equipo, pero sabía en su corazón que no podrían operar sin problemas. El sistema era complejo, construido con capas de seguridad sofisticadas que solo él entendía a fondo, y ahora estaba en manos de gente sin experiencia ni documentación adecuada. Este cambio también era una señal clara de que FinSecure MX estaba apostando todo a modelos de gestión externos, sin comprender que la seguridad no es solo tecnología, sino comprensión profunda y responsabilidad. Mientras tanto, Mauricio quedaba afuera mirando. No solo perdió su trabajo, sino también la pasión y la confianza en la empresa que una vez fue su hogar. Pero él sabía que la vida tiene muchos capítulos, y tal vez este sea el momento para levantarse y buscar un nuevo camino para sí mismo. Partir en silencio, dejando un sistema complejo en la oscuridad. Así fue como Mauricio eligió contar la verdad. Mauricio no quiso hacer ruido al salir de FinSecure MX. Sabía que mantener el silencio no era solo resignación, sino la única forma de proteger aquello que había construido con tanto esfuerzo. Durante años había diseñado personalmente cada capa de firewall, cada regla de control de acceso, creando un muro infranqueable, al menos para alguien que no comprendiera profundamente su complejidad como él. El día que entregó el acceso final, nadie en la sala lo miró a los ojos. Todos tomaron los dispositivos y los documentos incompletos que dejó, un conjunto de notas sin estructura clara, faltas de documentación y muchos fragmentos de código sin explicación. Mauricio sabía que solo él entendía el verdadero significado de cada línea, cada regla programada con meticulosidad durante años. No es culpa de ellos, pensó. Simplemente no fueron capacitados adecuadamente, no tuvieron tiempo suficiente, ni tampoco el compromiso profundo que yo tuve. Mauricio se fue sin dar advertencias ni consejos a su sucesor. Sabía que si hablaba, probablemente no escucharían o peor, despreciarían esas advertencias. La soledad lo invadía. Detrás de su aparente calma, Mauricio sabía que ese sistema de seguridad era el corazón de FinSecure MX. Un sistema que no solo era tecnología, sino la condensación de experiencia, intuición y dedicación. Pero ahora se había convertido en un enigma para quienes estaban al mando. Mauricio temía el día en que todo comenzara a fallar y no hubiera nadie con la capacidad para manejar y evitar un desastre de seguridad. Se preguntaba, ¿reconocerán la importancia de una preparación meticulosa, de cada detalle pequeño en el que tanto esfuerzo puso? ¿O todo será solo una carrera contra el tiempo y las ganancias? Mauricio salió por la puerta de la empresa por última vez. Silencio. Nadie pronunció una palabra de despedida, ni un apretón de manos sincero. Solo miradas frías y distancia, algo que nunca imaginó recibir después de tantos años de dedicación. Sabía que había dejado un legado incomprendido, un sistema complejo por descifrar, y una lección valiosa sobre la indiferencia humana hacia lo que parece pequeño, pero puede destruir un imperio entero.
La historia no termina aquí. La batalla por la seguridad sigue presente, y Mauricio sabe que, en las sombras, tendrá que regresar, de una forma u otra. En solo 48 horas, incluso la muralla más fuerte puede ser derribada, y FinSecure MX pagó caro por la negligencia. Apenas 2 días después de que Mauricio dejó la empresa, las advertencias que silenciosamente había dejado comenzaron a convertirse en una aterradora realidad. FinSecure MX, que alguna vez fue vista como una fortaleza impenetrable en el mundo de la seguridad financiera, ahora temblaba bajo ataques sofisticados e incesantes. El equipo técnico restante se dio cuenta rápidamente de que estaban completamente perdidos respecto al sistema que Mauricio había construido. Cada intento de acceder para analizar o bloquear accesos sospechosos terminaba en confusión debido al código fuente complejo, las capas de control específicas y los procesos altamente personalizados sin una documentación clara. Los servidores lanzaban alertas que nadie entendía, y las respuestas automáticas fallaban, empeorando la situación. Los ejecutivos y líderes comenzaron a recibir informes de posibles accesos no autorizados a datos de clientes. El pánico se esparcía por todos los departamentos. Mientras tanto, los atacantes no eran hackers comunes. Conocían a detalle cada punto débil del sistema, explotando al máximo las vulnerabilidades que solo Mauricio podía prever. Las defensas eran superadas fácilmente, mostrando claramente que el nuevo sistema gestionado por terceros no había cubierto las brechas que Mauricio dejó. La información se filtró rápidamente en foros de seguridad informática, provocando una caída vertiginosa en las acciones de FinSecure MX. Grandes clientes comenzaron a retirarse, temiendo la pérdida de activos y datos críticos. El equipo técnico estaba exhausto, sometido a una tensión extrema al trabajar sin descanso para controlar la situación. Pero la falta de conocimiento y preparación hacía que cada esfuerzo fuera como bailar con la muerte. Un ambiente sombrío invadió la empresa. La gente empezó a comprender que el silencio de Mauricio al partir no había sido en vano, sino la primera advertencia, una advertencia que ignoraron. En los momentos más críticos, la nueva administración comenzó a enviar mensajes desesperados a Mauricio, la única persona que podía entender y resolver el desastre que se avecinaba. Pero esta vez no sería fácil. Mauricio exigía una tarifa elevada y no estaba dispuesto a regresar para rescatar a FinSecure MX después del daño que le habían causado. La crisis se profundizó como nunca, y FinSecure MX enfrentó la lección más amarga de su historia. La negligencia y la falta de respeto hacia los expertos pueden destruir todo un imperio. Cuando la tormenta de seguridad golpeó, el único que podía apagarla se convirtió en un fantasma lejano. La noticia sobre la crisis en FinSecure MX se propagó rápidamente por todos los departamentos. La directiva y el equipo técnico estaban completamente desesperados. Sabían que nadie más entendía ni podía manejar las vulnerabilidades del complejo sistema que Mauricio había creado. Él era el único capaz. Una llamada llegó directo al teléfono personal de Mauricio, solicitando su ayuda inmediata para detener el desastre que se agravaba. Pero esta vez, Mauricio ya no era el hombre apasionado de antes. La traición y la forma en que la empresa lo había tratado levantaron un muro invisible entre él y FinSecure MX. Mauricio respondió con frialdad. No ayudaría gratis. Exigió una tarifa de consultoría exorbitante, una cantidad que cualquier empresa tendría que pensar 2 veces antes de pagar. Esto desató una ola de controversia dentro de la dirección, que debía decidir si invertir una gran suma en plena crisis. No solo eso, Mauricio montó una farsa de haber aceptado un nuevo empleo en una empresa líder de seguridad, Sentinel Security Group, para bloquear cualquier intento de contacto directo con FinSecure MX. Sabía que regresar no solo significaría que su conocimiento y experiencia serían explotados, sino también un golpe emocional difícil de soportar. La historia se volvió aún más tensa cuando antiguos colegas, que fueron compañeros cercanos de Mauricio, empezaron a sentirse impotentes y arrepentidos. Conocían el talento y valor de Mauricio, pero entendían por qué había tomado esa decisión. Las advertencias que Mauricio dejó ahora parecían una maldición inevitable. Si la dirección de FinSecure MX lo hubiera escuchado antes, tal vez la tragedia se podría haber evitado. Pero la ambición apresurada y los intereses a corto plazo llevaron a la empresa a una espiral de desastre.
Mauricio se mantuvo al margen, observando con una mirada fría. Para él, la venganza no era algo negativo, sino la única forma de proteger su valor y enseñarles a quienes lo traicionaron una lección que nunca olvidarían. Cuando la última puerta se cerró, el desastre comenzó a expandirse sin control. En los días tensos en FinSecure MX, una cruel verdad comenzó a salir a la luz. El sistema automático de aislamiento de intrusos, el último escudo de la red de seguridad, ya no funcionaba. La razón fue desactivado por Gerardo Funes, el nuevo CTO, durante el proceso de reestructuración del sistema. Todo ocurrió muy rápido. Cuando los atacantes empezaron a infiltrarse, las defensas deshabilitadas hicieron que el sistema perdiera la capacidad de delimitar automáticamente, bloqueando la propagación de malware y accesos no autorizados. Un error fatal. Gerardo estaba seguro de que simplificar el sistema de monitoreo y eliminar las capas complejas aceleraría el desarrollo de productos y reduciría costos. Pero no previó que al eliminar la función de aislamiento automático, le daban el control de la red al enemigo demasiado fácilmente. La situación se volvió caótica. Los ingenieros y el equipo de seguridad intentaron compensar con medidas manuales, pero el sistema era demasiado complejo y carecía de documentación suficiente, haciéndolos caminar en un laberinto sin salida. El fuego de la crisis se extendió de un departamento a otro. Los datos de decenas de grandes clientes empezaron a ser robados y la información sensible filtrada hacía que la reputación de FinSecure MX se desplomara sin freno. En las reuniones de emergencia, la ira y el desconcierto llenaban la sala. Todas las miradas se dirigían a Gerardo, quien ignoró las advertencias de Mauricio para hacer cambios destructivos. Pero Gerardo mantuvo una actitud fría, convencido de que ese era el precio a pagar por la innovación y el rápido crecimiento. Mientras tanto, Mauricio desde afuera observaba el caos con una mirada helada. Sabía que si sus alertas hubieran sido escuchadas, el desastre podría haberse evitado. Pero ahora todo era demasiado tarde. FinSecure MX se estaba convirtiendo en un reflejo del error de liderazgo y una lección amarga sobre el costo de la prisa y la ignorancia en el mundo de la seguridad. Cuando todo se desmorona, las súplicas de ayuda llegan tarde y se rechazan con el frío más cruel. Después de semanas de caos e incapacidad para controlar la brecha de seguridad en FinSecure MX, no quedó otra opción que Gerardo Funes, el nuevo CTO, que había menospreciado a Mauricio, realizar la llamada que siempre había evitado. Llamar a Mauricio León, quien había sido despedido y se había alejado silenciosamente de la empresa. La primera llamada sonó en la oscura oficina de Mauricio, en el centro de Guadalajara. Luces tenues, un ambiente silencioso, solo el sonido persistente del teléfono. Gerardo habló con urgencia, su voz llena de preocupación y súplica. Mauricio, estamos en una emergencia. El sistema de seguridad ha sido comprometido profundamente. Te necesitamos. Solo tú entiendes ese sistema completamente. Por favor, vuelve. Mauricio permaneció en silencio por un momento, sin responder de inmediato. Sabía que si regresaba tendría que enfrentarse a quienes ignoraron sus advertencias, a aquellos que lo marginaron. Pero en un rincón profundo de su corazón aún sentía responsabilidad por el sistema y los clientes en peligro. Al mismo tiempo, llegó la súplica del director ejecutivo, Esteban Ruiz, quien siempre apoyó a Gerardo en las decisiones de reestructuración. Llamó con voz temblorosa. «Mauricio, habla Esteban. No sé qué más decir. La empresa está fuera de control. Nos equivocamos al no escucharte. Por favor, salva FinSecure MX». Pero Mauricio se negó. No porque no quisiera ayudar, sino porque sabía que la falta de respeto y desprecio hacia su trabajo había llevado a la empresa a esta tragedia. Si regresaba ahora, sería solo un ciclo sin fin y la empresa podría repetir sus errores. Respondió por mensaje. «No puedo regresar. Si quieren, prepárense para una tarifa de consultoría alta. Yo ya tengo mis propios planes». Esa negativa fue como una tormenta fría que paralizó las mentes desesperadas. Se dieron cuenta que habían perdido uno de los talentos más valiosos que FinSecure MX había tenido. Esta historia no es solo de un hombre y una empresa, sino una lección costosa sobre la arrogancia, la falta de escucha y las consecuencias inevitables de poner el beneficio a corto plazo por encima de la seguridad y responsabilidad. Mauricio estaba lejos, mirando hacia su antigua empresa, que alguna vez fue su orgullo, ahora sumida en la crisis.
Sabía que, aunque no participara directamente, esta historia resonaría en la industria de seguridad en México por muchos años. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, y con ella, una oportunidad para empezar de nuevo. Después de días tensos, llenos de presión y decepción en FinSecure MX, Mauricio León no esperaba que su vida diera un giro hacia una nueva etapa llena de luz y esperanza. Poco después de decidir no regresar para ayudar a su antigua empresa en medio de la crisis, Mauricio recibió una invitación inesperada de Sentinel MX, la compañía de seguridad informática líder en México, reconocida por sus soluciones innovadoras y nivel internacional. Esta invitación no era solo un nuevo empleo, sino un reconocimiento merecido a su talento y dedicación. Sentinel MX le ofreció el puesto de director técnico, una posición desde la cual Mauricio podría construir y liderar su propio equipo, con plena autonomía para definir la estrategia de seguridad. Lo más notable fue que el salario ofrecido era el doble de lo que Mauricio ganaba en FinSecure MX. No solo un avance económico, sino también un ascenso en prestigio y posición dentro de la industria. Una recompensa justa para los esfuerzos silenciosos, las noches sin dormir y la creatividad incansable que había entregado durante 9 años. Mauricio recordó los días en que luchaba para diseñar manualmente cada capa de firewall, el complejo sistema de control de accesos, sin presupuesto ni documentación adecuada. Esas dificultades ahora eran experiencia valiosa que Sentinel MX reconocía y quería aprovechar. Además, Sentinel MX le permitía reunir de nuevo a viejos colaboradores, personas que habían caminado junto a Mauricio en FinSecure MX, como James y Diane, quienes compartían la misma pasión por construir un sistema de seguridad fuerte y confiable. Esta invitación fue un verdadero impulso para Mauricio, dándole la energía para continuar su viaje en el mundo de la seguridad informática, un ámbito lleno de retos y cambios constantes. Comprendió que el fracaso no era el final, sino una lección para prepararse para pasos más firmes hacia el futuro. La historia de Mauricio es una clara prueba de que cuando mantienes la pasión y el esfuerzo, incluso en las circunstancias más difíciles, las oportunidades siempre llegan. Pero solo para aquellos con la perseverancia y el respeto propio para recibirlas. Cuando el muro que parecía invencible empieza a agrietarse, todo a su alrededor se derrumba en un instante. FinSecure fue un orgullo, un símbolo de desarrollo sólido en la industria de la seguridad informática en México. Pero en menos de una semana después de la partida de Mauricio, la empresa cayó en la peor crisis de su historia. Más de 40 bases de datos de clientes importantes, los activos más valiosos, fueron infiltradas y robadas por atacantes. Cada dato comprometido fue una puñalada al corazón de la confianza que los clientes tenían en FinSecure MX. Los socios estratégicos comenzaron a retirarse y un gran número de contratos valiosos fueron cancelados. Las acciones de la empresa en la bolsa se desplomaron más del 30%, desatando una tormenta de inversión y arruinando la reputación. La prensa empezó a cubrir el escándalo de forma intensa, creando un círculo vicioso de mala publicidad que solo empeoró la situación. En el ojo del huracán estaba Gerardo Funes, quien había reemplazado a Mauricio y estuvo detrás de las decisiones erróneas en la gestión de seguridad y fue duramente criticado. Bajo la presión insoportable del consejo directivo y el público, Gerardo tuvo que renunciar en medio de la humillación. La salida de Gerardo no fue suficiente para salvar la reputación de la empresa. FinSecure MX se convirtió en el ejemplo claro de que la inseguridad informática es la tumba de cualquier negocio. Antes alabada como una startup prometedora, ahora la empresa estaba al borde de la bancarrota. Empleados, clientes y socios se sumieron en la incertidumbre y la pérdida. Reuniones de emergencia se realizaron sin cesar, pero nadie encontraba la forma de salvar a FinSecure MX de esta tormenta de datos. Todos los esfuerzos parecían gotas en un vaso que se desbordaba. Este fracaso se convirtió en una lección muy costosa para toda la industria de la seguridad en México. No se puede sacrificar la seguridad por velocidad o ganancias. Y para Mauricio esto solo reforzó su advertencia durante todo este tiempo. La seguridad no es un costo para recortar, sino la base vital de cualquier negocio. Cuando todo se derrumba, es el momento de reconstruir, más fuerte, más inteligente, más unido.
Mauricio sabía que para levantar una empresa de seguridad informática no solo se necesitaban habilidades técnicas, sino también confianza, unidad y una visión renovada. Al entrar en Sentinel-MX, una de las fortalezas de la seguridad más respetadas en México, no solo le dieron una nueva oportunidad, sino una enorme responsabilidad: diseñar el marco de recuperación ante desastres, un sistema de protección y respuesta rápida frente a cualquier ataque sofisticado. Desde los primeros días, Mauricio dedicó todo su empeño a diseñar cada capa de defensa, cada procedimiento, cada protocolo de alerta máxima. Pero lo más importante no era la tecnología, sino las personas. No quería repetir los errores del pasado, la falta de coordinación, la ausencia de confianza entre departamentos. Por eso decidió llamar a James, un ingeniero de seguridad veterano que trabajó con él en FinSecure MX, un hombre con una mirada aguda y precisión en los detalles más pequeños del sistema. Y también a Diana, la jefa de comunicación, que tenía la habilidad de convertir la información más compleja en historias claras, transparentes y de generar confianza entre clientes y socios. Ellos eran el trío inseparable en esta nueva batalla. James, con sus manos expertas en seguridad, rápidamente se adaptó y desarrolló herramientas automáticas para detectar amenazas desde sus etapas iniciales, ayudando a minimizar el riesgo de propagación en caso de incidente. Diana, con su voz persuasiva y autoridad, asumió la responsabilidad de construir la estrategia de comunicación interna y externa para que todos comprendieran y se unieran en la defensa del sistema. Mauricio no solo construyó un sistema técnico, sino que también impulsó una nueva cultura de seguridad en Sentinel-MX, una cultura de transparencia, responsabilidad y colaboración. Cada miembro sentía la gravedad de su misión, pero también estaba inspirado para dar lo mejor de sí. Con el paso del tiempo, sus esfuerzos comenzaron a rendir frutos. Sentinel-MX no solo detuvo ataques, sino que se convirtió en un modelo para otras empresas sobre cómo recuperarse y gestionar riesgos de seguridad. Y para Mauricio, esto no era solo un nuevo trabajo, sino un viaje personal para reclamar justicia y afirmar el valor real de la seguridad informática, donde cada capa de defensa se construye sobre confianza y conocimiento profundo, no sobre prisas ni intereses temporales. De la cima al abismo, en un abrir y cerrar de ojos, la historia de FinSecure MX es una lección imborrable para todo gerente. FinSecure MX alguna vez fue el orgullo de Guadalajara, una startup llena de pasión y con la visión de revolucionar la seguridad financiera. Pero ahora, ese nombre solo queda como un amargo recuerdo para quienes alguna vez estuvieron involucrados. Tras una serie de escándalos de seguridad, vulnerabilidades expuestas y la pérdida total de confianza de sus grandes clientes, las acciones de FinSecure MX se desplomaron sin control. La empresa perdió todo: reputación, clientes y finalmente el control cuando fue adquirida por el gigante financiero Tecnocapital a un precio irrisorio. La marca FinSecure MX fue eliminada sin piedad. Los logos, los rótulos que adornaban los edificios y los lucrativos contratos de antaño ahora solo forman parte de la historia oscura que se menciona como un caso de estudio de fracaso en las aulas de administración empresarial en todo México. Se dice que los profesores de negocios usan FinSecure MX como ejemplo emblemático de la negligencia al sacrificar los valores fundamentales por ganancias rápidas, de ignorar las alertas de seguridad y del error en la gestión directiva. De ser una cumbre tecnológica, FinSecure MX se convirtió en el símbolo de una caída trágica. Mauricio, quien fue el alma del sistema de seguridad de la empresa, observa todo con una mezcla de rabia y tristeza. Él sabe que no solo fue culpa de Gerardo o de la junta directiva que esta tragedia ocurrió, sino que fue el resultado de una cadena de malas decisiones, falta de visión y desdén por el verdadero valor de la seguridad. Pero entre las cenizas, Mauricio vio una lección profunda, una oportunidad para aquellos que saben levantarse y reconstruir desde cero, más fuertes que nunca. La historia de FinSecure MX no es solo una tragedia personal, sino un llamado de atención para toda la industria tecnológica y la administración empresarial en México. Recuerda que en este mundo digital tan volátil, la perseverancia y el respeto por los valores fundamentales son imprescindibles para sobrevivir y prosperar a largo plazo. Hay una verdad inmutable en el mundo tecnológico. La seguridad no es una opción, sino una obligación, y su costo siempre está presente.
Mauricio se encuentra en la azotea de un edificio alto de Sentinel MX, mirando hacia abajo la ciudad de Guadalajara iluminada bajo las luces nocturnas. El viento frío de la noche sopla, pero en su interior arde un fuego intenso, no de ira, sino de una firme determinación de no rendirse ante la indiferencia y el desprecio hacia la seguridad, como lo que sucedió en FinSecure MX. El costo de la seguridad, enfatiza ante un grupo de jóvenes ingenieros, siempre existe, o lo pagamos por adelantado con inversión seria, precaución y preparación minuciosa, o lo pagamos después con pérdidas, derrumbes y un precio mucho más alto. Mauricio comparte su propia historia. Años de perseverancia construyendo un sistema de seguridad complejo, personalizado hasta en los detalles para proteger a los clientes de los ataques más sofisticados. Habla de las alertas ignoradas, los accesos restringidos y finalmente la tragedia cuando FinSecure MX se negó a escucharle. La seguridad no es un gasto, es una inversión, dice con voz firme. Quien la subestime pagará con reputación, dinero y a veces con su carrera. Los jóvenes ingenieros escuchan atentos, con los ojos brillando por una nueva conciencia. Mauricio no solo transmite conocimiento técnico, sino inspira para que comprendan la importancia vital de la seguridad. Ningún sistema es perfecto, admite Mauricio, pero la preparación, la vigilancia y la perseverancia nos ayudan a evitar golpes inesperados. Eso marca la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que se destruye. En medio de la vibrante ciudad, sabe que la guerra por la seguridad nunca termina. Pero con una fe inquebrantable y una lección valiosa del pasado, Mauricio y su equipo serán los pioneros, protegiendo el mundo digital con cada línea de código, cada capa de firewall, cada estrategia precisa. Y si me preguntas, sonríe suavemente, te diré, nunca esperes a pagar el costo después, porque siempre será demasiado caro. No es solo un consejo, sino una advertencia para toda la industria tecnológica en México y para cualquiera que hoy enfrente decisiones sobre seguridad en el mundo digital.